Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Fondo de Cultura Económica, el Consejo Consultivo de Ciencias y la DGETI están muy honrados en recibirlos a ustedes esta mañana a otra charla con los premios nacionales. Este día, como todos los anteriores, nos acompaña la doctora Mayra de la Torre Martínez, que es quien va a presentar a nuestro ponente de hoy. Yo quisiera rápidamente presentar a Mayra. Ella es la primera mujer en que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes por su trayectoria y aportaciones en ingeniería y ha sido la premiada más joven en recibir esta distinción. Muchas felicidades, Mayra. Y Mayra actualmente es coordinadora de la Unidad Regional Hidalgo del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo CIAD, ubicado en el Distrito de Educación, Salud, Ciencia e Innovación en San Agustín, Tlaxiaca, en Hidalgo. Le doy la palabra a Mayra. Bienvenida y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Pues muchas gracias a todas y todos los que están conectados. Siempre es un gran placer estar con ustedes y voy a presentarles al doctor Agustín López Munguía. Realmente Agustín y yo somos del mismo club. Nos conocemos, ya no les digo hace cuántos años porque nos van a calcular la edad. Y como siempre, me puse a buscar qué hacía Agustín de niño y hay un reportaje donde le preguntan y él dice que era un niño muy inquieto, que sí tenía buenas calificaciones en la primaria, pero tenía un gran problema con en sus boletas y el problema era en conducta. Ahí sí, no salía, digamos, bien. Después él se fue a hacer la maestría estudió ingeniería química en la UNAM, se fue a hacer la maestría a la Universidad de Birmingham en el Reino Unido y no lo convencieron los ingleses, no se pudo adaptar a Inglaterra y se fue a hacer el doctorado a Toulouse en Francia. Y de ahí le quedó la costumbre de comer con vino tinto. Y él dice que sí se acostumbra a Francia, obviamente, y nos tiene que invitar a alguna copa de un buen vino francés tinto que la haya escogido. Ha trabajado mucho en la parte tecnológica, en la parte de procesos, en la parte científica y menciona algo que es muy importante, que detrás de cada grado académico, de cada estudiante, en el caso de ustedes, que obtiene su título de educación media superior o de bachiller, obtiene su título de licenciatura, detrás de cada patente que se logra o detrás de cada publicación, siempre hay una historia de crecimiento de un ser humano. Y realmente a nosotros nos da mucho gusto y nos sentimos muy felices con ese crecimiento, ayudar a un ser humano a desarrollarse como tal, a ser crítico. Y, y ya les comentaba, él ha trabajado fundamentalmente con insumos en la industria, para la industria alimentaria y la industria farmacéutica. Tiene varias patentes, tecnologías transferidas, productos en el mercado y él es un divulgador de la ciencia, le gusta mucho divulgarla y títulos muy curiosos. Hace poco leí una entrevista en donde decía que nosotros somos y comemos una de sus, se llama Tianguis al Supermercado. Mayra, ya no se te escuchó eso último, porque como que Perdón, una de sus dejas de, publicaciones. ¿Cuál? si cuando te alejaste se dejó de escuchar, perdón. Sí. Bueno, no sé en dónde me quedé, pero yo comentaba que él en una de sus charlas comentó que somos y comemos polvo de estrellas,
Uno de sus libros se llama Del tianguis al supermercado y tiene publicado precisamente en el Fondo de Cultura Económica, en un libro que se llama Estampas de la Ciencia, volumen 1, un capítulo que él le llama Sueño microbiano. Entonces, sin más, lo dejamos a Agustín que les platique. En esta ocasión va a hablar sobre la historia de la biotecnología en México y en el mundo, y es con motivo de los 50 años del ADN recombinante que tiene que ver con la ingeniería genética. Entonces, hoy Agustín nos va a contribuir al crecimiento de un ser humano que son cada uno de ustedes. Gracias, Agustín. Adelante. Muchas gracias, Mayra, por la invitación primero y la presentación ahora. Solamente aclaro que la frase de Somos pueblo de estrellas es de Carl Sagan, pero adaptada un poco a que también lo que comemos viene de las estrellas y pues todo acaba fundiéndose en eso, ¿no? En nuestra constitución y la de lo que nos rodea. Ah, esta plática, bueno, pues platicando con la doctora Mayra de la Torre y pues también influenciados por el doctor Enrique Galindo, pues tiene como título esto de qué hay en común entre la penicilina y la insulina. Yo me quiero imaginar que ya la mayor parte de quienes nos escuchan tiene una idea de estas dos importantísimas moléculas, ¿no? La penicilina como un antibiótico, la insulina como una hormona fundamental en la capacidad de los mamíferos de asimilar el azúcar en nuestras células. Y lo que tienen en común, pues son muchas cosas de las que vamos a estar hablando, pero más que nada la idea es transferirles a ustedes una serie de reflexiones sobre cómo la biotecnología en particular, la ciencia en general, ha sido fundamental en, en nuestra existencia, en nuestra salud, en nuestro modo de vida, ¿verdad? En las perspectivas que actualmente nos ofrece el mundo moderno. Y parte de esto voy a tratar de demostrárselos, tiene que ver con desarrollos biotecnológicos. Entonces, bueno, pues para los que ya tienen un poco más de bases de estructura de la materia, de la química. A la izquierda es la estructura de la penicilina, que es una especie de aminoácido, ¿verdad? Un enlace peptídico, y a la derecha está la insulina, que es una proteína. Y como les decía, pues Perdón, trataré doctor, de que... no se está compartiendo la presentación. Ah, caray. Este, Para compartirse puede regresar a la plataforma del Zoom y ahí aparece la opción para compartir otra vez. no sé si... Ahí ya estamos viendo su pantalla. Ok. Y ahora sí. Ah, muy bien, ya, listo. Ok. Entonces, bueno, pues esto que les decía, ahí está la estructura de la penicilina a la izquierda y la proteína, la insulina, que es una proteína a la derecha. Y la idea, pues, es que de alguna manera tengan una impresión de qué es la biotecnología y a través de estas dos moléculas y en una primera parte de la plática, hablar del impacto en nuestro cotidiano, pero con la idea de que esto se expanda para que pues perciban lo que la biotecnología representa como la gran herramienta para la resolución de problemas en el mundo actual. Entonces, hay cosas que ya podemos mencionar en común en el desarrollo de estas dos moléculas
Y bueno, pues este asunto de el desarrollo científico y tecnológico en el ámbito biotecnológico. Ah, ¿Qué es la biotecnología? Bueno, pues yo creo que hay muchas maneras en que podemos definirla y una que es muy importante en el contexto de lo que vamos a platicar, pues es una que tiene que ver con la edad. Y hay mucha gente que empieza definiendo la biotecnología como una actividad tan antigua como las civilizaciones. O sea, y se habla de una biotecnología tradicional o antigua, posteriormente una actividad industrial y hoy en día una tecnología, una biotecnología moderna. Y hay grandes parteaguas, justamente las dos moléculas de las que vamos a hablar van a ayudarnos a definir esta transición de la biotecnología tradicional a la biotecnología industrial y posteriormente de la industrial a la moderna. Lo que sí es, digamos, muy importante es que es una actividad que permea en prácticamente todos los sectores y se alimenta, se nutre de muchísimas disciplinas. Aquí tenemos una lista y estoy casi seguro que dejé fuera alguna, pero tiene que ver, desde luego, con la microbiología en su primera etapa. Luis Pasteur, a quien ustedes ven abajo a la izquierda, pues es, digamos, quien marca el nacimiento de la biotecnología como una ciencia, con el pues, descubrimiento, entre comillas, de la función de los microorganismos en los procesos de fabricación de pan, fabricación de leches fermentadas, de bebidas alcohólicas en general, y posteriormente, pues el enriquecimiento de esta actividad a través de los avances en las disciplinas que ven ustedes ahí enlistadas. Y el otro factor que mencionaba es que las aplicaciones de la biotecnología tienen que ver pues prácticamente con todo, vean ustedes, todos los sectores industriales, alimentos, la producción agrícola, salud, etcétera. No los voy a leer, pero tiene que ver con todo. Y entonces, este cambio en la edad de la biotecnología, como decía, tiene una primera etapa con Luis Pasteur, que la hace ciencia, posteriormente Fleming, que ven en la foto arriba, en medio, en la parte superior, que tiene que ver con la biotecnología que se hace industria y abajo finalmente Watson y Crick cuando pues ponen en claro cómo se almacena la información genética en todos los seres vivos y a partir de ahí se desarrollan herramientas para pues no solo conocerla, sino modificar esta información genética. Entonces, como ya lo decía Mayra en la introducción, a raíz de los 50 años de la ingeniería genética, el doctor Galindo me invitó a escribir un artículo sobre quizá el primer producto, ¿verdad?, que surge de la ingeniería genética, esta capacidad para modificar la estructura genética de una célula, en este caso de Escherichia coli, para introducir en ella información importante, digamos, para los seres humanos, como es el caso de la insulina, y poder producirla, aunque Escherichia coli, como bacteria, pues le tenga sin cuidado la hormona, la insulina. Entonces, déjenme darles un antecedente a este asunto de los 50 años de la ingeniería genética, regresando a Luis Pasteur, ¿verdad? Como el parteaguas en la definición de la biotecnología como ciencia, ¿verdad? Y cómo es algo que se venía durante varios miles de años, como vemos aquí, realizando como una actividad empírica, de pronto él resuelve como problema, porque se desviaban se quería hacer vino y se acababa haciendo vinagre, ¿verdad? Se oxidaba el alcohol y entonces él pues se encuentra que una manera suave, térmicamente hablando, aplicar un calor relativamente moderado, podía desactivar bacterias y permitir que los vinos mantuvieran el contenido, el sabor que les caracteriza, ¿no? Entonces, en realidad, pues lo que descubre posteriormente es un proceso que hoy conocemos como pasteurización. Entonces ganaron los productores, pero
como vamos a ver, más ganó la humanidad al encontrar este proceso que nos permite deshacernos de microorganismos nocivos para particularmente en materia alimentaria, ¿no? Y hoy en día, pues, no hay producto en particular lácteo que no sea pasteurizado. Cuando avanza la ciencia, avanza la tecnología, toda esta biotecnología tradicional se formaliza y todos estos procesos que conocía Pasteur de una manera empírica eh, se vuelven, digamos, que entran a las normas de producción de inocuidad que exige actualmente la industria. Entonces, desde luego que hoy en día se produce pan, se producen quesos, se produce cerveza, de una manera, ¿verdad?, que garantiza a través de los procesos industriales que los procesos sean reproducibles y sobre todo que sean seguros desde el punto de vista de la inocuidad. Pero déjenme decirles algo que permea mucho más allá de la industria que tiene que ver con Pasteur. Todo el mundo reconoce en Pasteur también al quien desarrolló la primera vacuna contra la rabia, ¿no? Pero aquí lo que señalo en esta gráfica de tiempo es que tanto Pasteur como vamos a ver más adelante Fleming tenían esta idea de una vacuna universal. O sea, con Pasteur, le queda claro que los microorganismos están en todas partes. Si leen un poco sobre la vida de Pasteur, sí, cuando Pasteur empieza a trabajar, pues había esta idea de la generación espontánea, de que los microorganismos podían surgir de la nada, ¿verdad? Y a él, pues con él queda claro que esto no existe, no existe tal cosa como la generación espontánea. Y él introduce en la sociedad la asepsia. Perdón por el ruido, pero tenemos una intensa vigilancia actualmente aquí en la Universidad del Estado de Morelos. Está pasando un helicóptero con mucha frecuencia. Entonces, eh, pues este otro elemento dentro de la actividad de Pasteur, pues es importante de señalarlo aquí, ¿no? Él buscaba, desde luego que sin éxito, pero vamos a ver cómo Fleming también buscar algo que se comportara como una vacuna universal. Todos nos tocó vivir desafortunadamente la pandemia y las cosas que tuvimos que implementar de una manera mucho más estricta en nuestro cotidiano, pues tienen que ver con Pasteur, con la asepsia, ¿verdad? Esto que se volvió pues casi obligatorio en nuestra vida. Y sin embargo, esta es una caricatura de cómo se burlaba la gente cuando se empezaron a desarrollar las primeras vacunas, en particular de Jenner, la vacuna contra la viruela, ¿verdad? Que tenía que ver con las vacas. Y vean esta caricatura donde poco se transmite de una manera nociva para la sociedad el cierto temor que naturalmente surgía en la sociedad ante una nueva forma de curarse, ¿verdad? A través de la generación de vacunas. Y uso este ejemplo porque vamos a encontrar repetidamente en los desarrollos tecnológicos modernos la necesidad de esto, de comunicarse con la sociedad para explicar los fundamentos y evitar los temores que muchas veces surgen ante cosas que no son extrañas, como es el caso de vacunarse, ¿no? Pero vean esta gráfica, es relativamente simple. A principios del siglo pasado, las expectativas de vida, vean cómo se movían entre los 30 y los 40 años, ¿no? Era realmente fortuito alcanzar la mayoría de edad como la que tiene el que les está hablando, ¿no? Y vean cómo evolucionó a lo largo del siglo pasado esta expectativa de vida. Esto es pues algo con lo que actualmente no somos conscientes. O sea, somos conscientes de más o menos cuánto esperamos vivir, pero no somos conscientes de que ya no nos morimos de cosas de las que se murieron nuestros abuelos, ¿no? Ya no nos da viruela cuando somos niños, ya no nos infecta un rasguño de tétanos, ¿verdad? Y sobre todo, nos podemos acercar al agua y acercarnos a la leche pasteurizada
sin que nos mate. Y parece algo pues medio absurdo, pero era una realidad a principios del siglo pasado. Es decir, existe todo un escudo que nos protege, un escudo que se inicia justamente con los descubrimientos y las propuestas de Pasteur, que además la ciencia sigue fortaleciendo. Vean cómo la mortalidad infantil, pues obviamente, ¿verdad? La gráfica anterior incluía a los niños, pero el porcentaje de niños que fallecían antes de los 5 años a principios del siglo pasado era, pues, espectacular, ¿verdad? Algo que hoy nos resultaría inaudito, ¿no? Ah, esta es otra de las características, vean el cambio en el porcentaje de niños que pierden la vida en el siglo pasado, ¿no? Y aquí es donde probablemente muchos de ustedes levanten las cejas, ¿verdad?, de sorpresa, y que se refiere a que uno de los principales responsables de la mortandad infantil era nada menos que la leche. Era prácticamente un veneno líquido. Y ¿por qué la pasteurización no se adoptó rápidamente, ni en Francia siquiera, y pues menos en otros países en el mundo? Fíjense cómo hay una serie de rumores, ¿verdad? De desinformaciones ya desde entonces, eh, basadas en el hecho de que pasteurizar no era un proceso natural, que afectaba el sabor, que hacía perder su valor nutrimental a la leche, que era, acuérdense que Pasteur era químico, entonces que estas eran ideas de químicos, y finalmente el más delicado de todos, y además porque seguramente va a resonar con muchas cosas que se dicen ahora, que esta era una estrategia de la industria para acabar con los productores pequeños, o bien obligarlos a adquirir equipo costoso que, pues, el que se requería para hacer la pasteurización. Y desde luego, pues se incrementaba el costo de la leche. Entonces, es impresionante constatar que tomó medio siglo el que desde el descubrimiento de Pasteur de la pasteurización, esta se volviera obligatoria como una norma en la industria, ¿no? Y un dato muy interesante, un ejemplo de esta situación, es este señor Nathan Strauss, que es un industrial en Nueva York, que pues estaba convencido pues desde luego conocía perfectamente los trabajos de Pasteur, y pues documenta en este libro que se publica por aquel entonces, la muerte en la leche, el remedio, la pasteurización, pues que el 25% de las muertes en el estado, ¿verdad?, en Nueva York, en 1890 eran causadas por tuberculosis, difteria, tifoidea, escarlatina, entre otras cosas ocasionadas por el consumo de leche. Y fue Chicago la primera ciudad en la que se exigió la pasteurización. Para 1920 la exigencia ya se extendió por todos los Estados Unidos. Pero ¿qué tuvo que hacer este señor, Strauss? Y esta es parte de su labor. Él construye una planta, una especie como de demostración, ¿verdad?, de la tecnología, y empieza a regalar la leche. Y entonces, pues rápidamente, pues se contrasta los niños que tomaban la leche pasteurizada con los que seguían consumiendo la leche bronca. Entonces, pues se llegó a la conclusión de consumir leche bronca, pues era un crimen, ¿verdad?, comercializarla. Hoy en día hay un gran debate, fíjense qué interesante, con muchos productores tradicionales de queso que consideran que no, esta manera tradicional de hacer el queso, no me crean completamente, pero creo que el queso cotija no se pasteuriza. Pero imagínense, se necesita un control muy importante para asegurarse que durante la fermentación, la maduración que sufren estos quesos, muchos de estos quesos elaborados con leche bronca se dan en Francia, ¿verdad? Y pues, como decía, se necesita asegurarse que la maduración destruyó las bacterias patógenas causantes de las enfermedades que el siglo pasado pues tenían ese efecto devastador, ¿no? Y bueno,
seguimos con los grandes cambios que se dieron el siglo pasado en beneficio de la humanidad y llegamos a la primera de las moléculas que constituyen esta conferencia y que se trata de la penicilina. Y a mí me gusta el ejemplo de la penicilina porque habla de la buena suerte, ¿no? Híjole, me van a tener que parar porque se me va el tiempo contando luego anécdotas que no estaban contempladas en la plática, pero fíjense que había un investigador muy famoso, el doctor Kapchalski, del Instituto eh, en Israel, ay, se me va a olvidar su nombre. En fin, que vino a México a darnos una plática y sobre todo sobre formación de recursos humanos. Entonces decía, pues sí, hay que estar bien formados, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, pero hay que tener buena suerte. O sea, al final de cuentas, yo no sé si ustedes conozcan gente muy preparada que desafortunadamente pues no tiene suerte. Y yo creo que Alejandro Fleming es un ejemplo claro de tener buena fortuna, ¿verdad? De contar esto de buena suerte. Y así se explica, en principio, el que haya descubierto la penicilina. Desde luego que él era una gente muy preparada, primera condición sine qua non, ¿verdad? Trabajaba en el departamento de inoculaciones del Hospital de Santa María en Londres. Después deja de trabajar para ir a la Primera Guerra. Entonces pueden imaginar lo que implicó ser testigo de la cantidad de muertes, no por balas, sino por las infecciones causadas por las balas. Entonces regresa a seguir trabajando en el mismo departamento, pero ya con pues una intención definitiva de buscar algo que permitiera detener el crecimiento de bacterias infecciosas, de bacterias patógenas. Bueno, esta era para ilustrar la impresión que causó la segunda, la primera y más tarde la Segunda Guerra en Fleming, sobre todo la Primera Guerra. Pero vean, esto es muy interesante. Alejandro Fleming publica en febrero de 1922, ¿verdad? Un artículo que dice sobre eh, sobre el extraordinario efecto bacteriolítico que existe en los tejidos y en las secreciones. ¿Qué es esto? Pues es nada menos que una enzima, una proteína que conocemos como lisozima y que abunda en el huevo, de hecho se extrae del huevo y que es una enzima que protege al huevo, pues justamente de eso, de que las bacterias infecten, ¿no? Y es uno de los muchos elementos de los que dispone nuestro organismo también para protegernos de las bacterias. Y vamos a encontrar esta enzima, vean, en la saliva, en las lágrimas, en los oídos, en la mucosa intestinal e incluso hasta en la orina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo descubrió esta capacidad eh, bacteriolítica? Pues haciendo, fíjense, cultivos. Él, de hecho, lo que estudiaba era cultivos de estreptococos en diferentes condiciones, cómo les afectaba la temperatura, cómo les afectaba, en fin, tratando de estudiar la manera de controlarlos, pero tenía esta idea de que a lo mejor había algo en el medio ambiente que pudiera inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas. Y entonces él encontró, dicen, pues con secreciones nasales, lo pescó el experimento con un catarro extraordinario y tomó parte de sus secreciones nasales, las puso en el mismo medio donde quería crecer la bacteria y encontró que la bacteria no crecía. Y entonces hace esta publicación. Y esto es muy interesante como antecedente porque esa es justamente la manera como Fleming descubre la penicilina. Ahora, la anécdota es que él estaba justamente trabajando con estas bacterias patógenas, con streptococos, estafilococos, etcétera, y le cayó, le cayó un hongo, ¿verdad? Que más adelante, ahí se ve, ¿verdad? Crece en su caja, pero alrededor del hongo algo hay, algo secreta el hongo que evita el crecimiento de las bacterias patógenas, ¿no? Entonces, este hongo que por ahí dice, caído del cielo, ¿verdad? Es un penicillium, ¿no? Que se ha identificado de diferentes especies, ¿no? Entonces,
Lo curioso es que cuando sucede esto, pues inmediatamente se corre la voz y resulta que empiezan a buscar otros hongos que reproduzcan el fenómeno y no encuentran ninguno, ninguno. Había un micólogo en el mismo departamento que tenía 8 hongos en su colección y solamente hubo uno que permitía reproducir el fenómeno. Entonces, analizaron cientos de cepas, imagínense ustedes el gran interés que existía, y solo la cepa que tenía el micólogo Latouche y Fleming eran, pues digamos, las más efectivas, las mejores para producir. Entonces, según otro bacteriólogo del hospital, dijo que el hongo no había entrado por la ventana, sino que había subido por las escaleras del piso del laboratorio del micólogo Latouche. Um, y luego otro elemento así que, pues que no cuestiona, ¿verdad? Sino que en realidad ayuda a entender un poco este descubrimiento, es que primero tiene que crecer el hongo para que secrete la penicilina y después tiene que llegar el patógeno, la bacteria, a querer crecer, y lo que hace la penicilina es impedir que se reproduzca inhibiendo el desarrollo de su pared celular. Entonces tuvo que haber habido una secuencia de los eventos. Y como con lo que trabajaba Fleming, perdón, era con las bacterias, pues estaba un poco difícil que hubiera sembrado primero al contaminante el hongo. Pero bueno, esto es anecdótico, al final de cuentas. Una cosa que es muy importante, y esto me va a llevar a otra edad de la biotecnología, pues es que imagínense, en aquel entonces, pues no había una biotecnología industrial, entonces lo que se hacía era sembrar botellas para producir la penicilina. Vean en la siguiente diapositiva cómo se ven estas grandes botellas con medio sólido de cultivo, en el que está creciendo el hongo y del cual posteriormente se va a extraer la penicilina que el hongo está excretando al medio, ¿no? Entonces hay pues muchos detalles, no voy a entrar a todos, simplemente que hubo que dejar pasar unos 20 años para que dos investigadores más, Florey y Chain, empezaran a estudiar ya con un objetivo más industrial la producción de la penicilina. Y pues no había dinero en Inglaterra, estaban en plena Segunda Guerra, y logran Florey y Chain obtener financiamiento de la Fundación Rockefeller, se mueven a los Estados Unidos y empiezan a producirla y a tener suficientes cantidades como para hacer lo que es hoy en día también un absoluto requisito, y es pruebas que garanticen la seguridad de los pacientes. Entonces se dan otros dos elementos muy interesantes en términos pues, eh, importantes para el desarrollo. Uno es esta capacidad que tienen en los laboratorios regionales del norte, en Peoria, para crecer en términos ya no de cultivo en medio sólido, sino en un medio sumergido. O sea, se desarrolla un medio líquido, que hoy en día es lo más común, para crecer al hongo, al penicillium. Y el otro gran avance, pues es que se necesitaba una fuente de nitrógeno, y en aquel entonces se disponía de esto que se conoce como el agua de cocimiento de maíz, que viene de la industria del maíz, de la industria extractora del almidón. Entonces, en este remojo del maíz se genera un medio que es rico en proteína, en nitrógeno, y que se utilizó para producir grandes volúmenes. Pueden imaginarse la cantidad que se requería para, vean, 200,000 litros para tratar 100 pacientes de una infección. Y el otro asunto, pues es también que en Peoria empiezan también a buscar cepas de penicillium con mayor producción, y encuentran una que produce, vean, de 85,000, 50 gramos por litro, comparados con apenas unos cuantos miligramos que producía la cepa de Fleming, ¿no? Entonces, pues esto es el nacimiento de la industria biotecnológica. ¿Por qué? Pues a la izquierda, porque se necesitan desarrollar toda una serie de técnicas para tener de manera estéril, ¿verdad? Es importante que no se contamine
el hongo con bacterias, aireado para que pueda respirar el hongo, controlado en términos de, en fin, toda una serie de requisitos técnicos en la fermentación, y la otra en un gran volumen. Entonces, aquí está ilustrado en marzo de 1944, 14 fermentadores de 28.500 litros que tenía Pfizer cuando empezaron a producir la penicilina. Entonces, de ahí tenemos industria, o sea, la biotecnología tiene industria. Obviamente, Fleming y posterior, bueno, los tres al mismo tiempo, pero Fleming y después con el desarrollo tecnológico, Chain y Florey recibieron en 1945 el premio Nobel. En unos cuantos años, en 2 o 3 décadas, esta industria biotecnológica, estas formas de cultivar a los microorganismos, se extendió para producir una lista muy importante de metabolitos, ¿verdad? De compuestos microbianos, pues que se volvieron parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Enzimas, ácidos orgánicos, aminoácidos, polímeros, biopolímeros, solventes, incluso durante la misma guerra la acetona se producía utilizando microorganismos, el etanol, hoy en día también una opción energética, pues toda esta industria se consolida en las décadas siguientes al desarrollo de la penicilina. Y desde luego, la producción, por un lado, de vacunas, y en eso me voy a detener un poquito más adelante, y de proteínas. Llegamos entonces a hace 50 años, ¿verdad?, al surgimiento de la ingeniería genética, y este texto que me pidió el doctor Galindo que escribiera en este número, que pueden consultar desde luego en las páginas del Instituto de Biotecnología, están todos los números mensuales, ¿verdad?, desde que se creó, de la revista Biotecnología en Movimiento, un gran esfuerzo que hace el equipo del doctor Galindo por divulgar la biotecnología. Y entonces, pues se trataba justamente de producir esta proteína de 51 aminoácidos que resulta que es importantísima para tratar una de las epidemias, ¿verdad?, que sufre actualmente la humanidad, que es la diabetes. No sé si tuvieron oportunidad de ver una película que se proyectó hace algunos meses con Leonardo DiCaprio, perdón, que se llama Los asesinos de la luna, este, no sé cómo se traduzca, de la flor de la luna, algo así, ¿verdad? Los asesinos de la luna, creo que se le puso en español. Pero en realidad cito esta película porque trata de una población indígena en Oklahoma, donde la mayor parte de sus integrantes está afectado por lo que llaman dentro de la película la comida del hombre blanco, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Pues que cambian su dieta a una dieta con un exceso de azúcar, y este empieza a ser un problema para el cual hoy sabemos que existe cierta predisposición genética y que lleva a una resistencia a la insulina. Entonces, en la película justo coincide con que empieza a producirse la industria farmacéutica empieza a producir la insulina. Pero ¿de dónde iba a salir la insulina a principios del siglo pasado, verdad? Pues estos hombres que están aquí recibieron, dos de ellos, el premio Nobel, el doctor Banting y el doctor MacLeod, habían aislado en 1921 la insulina de perros, ¿verdad? Y la habían utilizado para tratar perros con diabetes. Desde luego que los otros dos colaboradores que están ahí mencionados no recibieron el premio Nobel, pero los dos distinguidos compartieron el premio Nobel con ellos, puesto que eran tan importantes como ellos mismos en el desarrollo de qué, pues nada menos que de la capacidad de extraer y purificar la insulina del cerdo, en particular de cerdos, pero también de vacas, que es un residuo de la industria empacadora de carne, y que permite iniciar justamente lo que se plantea en la película, que es el tratamiento de los diabéticos con una insulina muy parecida, no era igual, tiene
no es igual, tiene dos diferentes aminoácidos, pero la similitud es suficiente como para no generar una respuesta inmune, ¿no? Y entonces, pues se genera esta tecnología por parte de la compañía Eli Lilly, ¿verdad? En la cual, pues, vean, se reciben los páncreas, se muelen en una solución amortiguadora o en agua, se extrae y posteriormente se purifica. Y el asunto espectacular aquí, y me parece que es una reflexión importante en términos de la medicina, cuando se habla, por ejemplo, de la medicina herbolaria, ¿verdad? Es que uno se pregunta si existe suficiente producción como para tratar un problema tan extenso como era el caso de la diabetes y relacionada con la extracción de la insulina de puerco. Y vean cómo una tonelada de residuos apenas alcanza para producir 100 gramos de la insulina. Sin embargo, pues esto ya era un gran avance y permitió empezar a tratar la enfermedad. Y en esas estamos, ¿verdad? Con un gran brinco de varias décadas, cuando en octubre de 1992, pues esta es la portada del New York Times, y se publica el hecho de que es posible producir una nueva insulina. La noticia del New York Times es porque es aprobada por la FDA, la Food and Drug Administration, para su uso en humanos. Entonces se le aprueba también a la propia compañía Eli Lilly, que es quien financia las investigaciones a las que me voy a referir en un momento, que utiliza esta tecnología del DNA recombinante que desarrolla, o más bien dicho, que permite la creación de una empresa utilizando, o sea, a partir de los investigadores que formaban parte del equipo que desarrolla la tecnología, y Eli Lilly recibe la licencia de esta empresa Genentech. Entonces, simplemente la técnica consiste en insertar una instrucción genética utilizando un vehículo adecuado, ¿verdad? Imagínense una especie de virus que infecta una bacteria, un fago, y que entonces le inyecta información genética y la bacteria empieza a expresar, a realizar órdenes que le comanda esta nueva información genética. Entonces requirió solamente 5 meses para que la FDA aprobara esta nueva insulina, el Humulin. Sin embargo, pues fueron 4 años de desarrollo científico tanto en Genentech, la Universidad de California y esta City of Hope National Medical Center, también en California. Entonces, en aquel entonces, estos son datos que vienen en el periódico, donde se dio a conocer la noticia, y bueno, desde luego que el costo inicial era mayor que el de la insulina extraída. Sin embargo, pues tenía la gran ventaja, primero, de que el abasto estaba garantizado, y la segunda es que pues era inocua en términos de la pureza y de la similitud con la estructura de la insulina humana. Ese es el expediente que tuvieron que revisar para aprobar la insulina recombinante. Y aquí, digamos que el hecho más relevante, por lo menos para los biotecnólogos en México, es que en la construcción de los vehículos moleculares, es decir, esta manera de infectar, digamos, de transformar a las bacterias, pues intervino el doctor Bolívar Zapata, que es fundador de este instituto y fue el diseñador de este plásmido, de este vehículo, el conocido como PBR 322, publicado en la revista Gene, y pues esta es una de las publicaciones más citadas en la literatura internacional en materia científica, ¿no? Entonces, definitivamente un gran éxito, un gran logro de un científico mexicano. Y pues desde luego, posteriormente, la publicación del proceso de la construcción de una cepa de Escherichia coli capaz de producir la insulina. Y nótese aquí por el título que había la posibilidad, ya sea de
extraer el gene de una célula humana o bien de sintetizarlo químicamente. Hoy en día la síntesis química de genes pues es una cosa absolutamente a la mano pues prácticamente de cualquier laboratorio. Y desde luego que bueno, pues desafortunadamente pues seguimos padeciendo de este azote que es la diabetes, a pesar de todo lo que ya sabemos, de todos los factores de riesgo a los que está asociada, pues seguimos con un crecimiento que aquí vemos proyectado a lo largo de diversos años en diversas partes del mundo. Entonces, sin este cambio tecnológico, hubiera sido imposible que con todos los cerdos que hay en el mundo, o todos los páncreas de los cerdos que hay en el mundo, hubiésemos podido satisfacer la demanda actual de insulina de los diabéticos, ¿no? Y quizá el hecho más relevante es que se trata del primer producto, y déjenme usar el adjetivo transgénico, porque de alguna manera hemos satanizado este término y cada vez que hablamos de transgénico, pues se ha logrado por cierta manera, ¿verdad?, de manejo de la información científica, que la gente lo vea con reticencia. Y sin embargo, pues pueden imaginarse la cantidad de vidas salvadas y de vidas que dependen de la disponibilidad de esta proteína y es transgénica porque pues es un gen humano, ¿verdad? Que codifica, que tiene las instrucciones para sintetizar una proteína humana que está siendo expresado por una bacteria, en este caso Escherichia coli, y este es el producto Humulin. Pero quizá el parteaguas aquí, el hecho más importante, es que este desarrollo científico y esta vinculación con la industria prácticamente abre la posibilidad para que cualquier proteína que ustedes puedan imaginar se produzca a nivel industrial. Pues cualquier proteína de interés para la humanidad, ya sea, y debo decirlo, de interés económico, pero también pues de interés desde el punto de vista de la salud, puede ser hoy en día producto de esta tecnología para alcanzar niveles de producción. Y déjenme presentarles esta lista, el hecho de que hay más de 200 proteínas aprobadas actualmente, ¿verdad? Aprobadas, quiero decir, por la FDA, que es la instancia regulatoria más importante en los Estados Unidos, y que incluye desde luego las hormonas, como ya vimos, pero pues proteínas que son muy importantes para otros padecimientos, como es el caso de la hemofilia, ¿verdad? Factores de coagulación, en el tratamiento del cáncer, interferones, etcétera, enzimas recombinantes, en fin, no me puedo detener mucho en las aplicaciones, pero todos y cada uno de estas proteínas, créanmelo, tiene una función muy importante en la salud, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ojalá pudiéramos tener un auditorio abierto como para empezar a pensar en voz alta qué nuevos parteaguas biotecnológicos han surgido o van a surgir, es decir, cuáles son ya, y cuáles sabemos que están a la vuelta de la esquina y que con ciencia y con inversión, desde luego, ¿verdad?, que considerar que la biotecnología tiene que ser una actividad prioritaria, como no lo ha sido en los últimos años en nuestro país. Entonces, ahora sí que me tomé la libertad de escoger algunos ejemplos que contestan esta pregunta, a reserva de que ustedes tengan algunos mejores, ¿verdad? Primero que nada, diría que si bien la manipulación genética abre las puertas a la expresión de proteínas, esto ya rebasa con mucho, la biotecnología moderna rebasa con mucho la mera manipulación genética para expresar proteínas y como vamos a ver, pues tiene alcances espectanares, a tal grado que podemos decir que este conocimiento y las herramientas que surgen con él están haciendo de este siglo un siglo de la biotecnología. Primero que nada diría, pues que al inicio de este siglo, el primer gran logro parteaguas es que nos conocimos, ¿verdad?, genéticamente hablando. Se secuenció el genoma humano y conocimos pues todas las secuencias de bases que conforman nuestro
nuestro material genético, nuestros genes, cómo están estructurados, cuántos son, que era un tema de amplio debate en la comunidad científica, en fin, toda la biología molecular y la biología celular asociada con el comportamiento de nuestros genes. Pero esta inversión, fíjense cómo va asociada con el desarrollo tecnológico, en este caso la infraestructura analítica, lo que costó a principios de siglo secuenciar, lo que costaba secuenciar un genoma, comparado con lo que cuesta o lo que costaba hace un par de años. Vean, esta caída es mucho más radical que lo que se esperaba de acuerdo con la ley de Moore sobre el desarrollo de tecnologías, de tal manera que hoy en día es accesible a prácticamente cualquier ser humano el poder secuenciar su genoma. Y hay grandes proyectos, ¿verdad? Como el que implica conocer, ¿verdad? Toda la complejidad de la naturaleza de la que somos parte, ¿verdad? Conocerla en el sentido de la secuencia de su DNA. Entonces hay este gran proyecto del biogenoma de la Tierra. Conocer la secuencia del material genético de todas las especies vivas. Y pues este gran parteaguas, seguramente pues ustedes de una manera u otra lo conocieron de cerca, ¿verdad? En algunos casos, pues se refiere a la manera en que nos vacunamos, ¿verdad? Entonces, sí, las vacunas contra el COVID mantuvieron en algunos casos los primeros esfuerzos en China, pues la tradición de tener un virus atenuado, ¿verdad? Que estando desactivado o parcialmente desactivado, pues alertar a nuestro sistema inmune. Pero nos vacunamos ya de una manera radicalmente distinta con un gran conocimiento de la biología molecular y la genética, que consiste, en producir una proteína, ¿verdad? El antígeno que va a dar lugar a la producción, a la protección, pues puede ser una megaproteína viral, y vacunas están desarrolladas de esta manera, pero quizá la más espectacular es el hecho de que nos inyectemos material genético, ¿sí? Las vacunas de RNA o de DNA. De tal manera que este gran temor que se había pues infiltrado entre la población, vaya, a mí me tocó a finales del siglo pasado convencer a la gente de que comer genes no tenía ningún riesgo ante los rumores de que comer plantas modificadas genéticamente iba a generar problemas brutales en la salud. Entonces vean qué brinco tan importante en términos de que ahora pues no nada más nos lo comemos, sino que nos lo inyectamos para que este material genético sea expresado en nuestras células y produzcamos las proteínas que van a activar nuestro sistema inmune para protegernos del terrible COVID. Y tan ha sido un éxito en el mundo que cuando uno ve en el 2022 cuáles fueron los productos farmacéuticos más vendidos, pues todavía, fíjense, en el 2022 era la vacuna de Pfizer, 55,000, casi 56,000 millones de dólares en venta, ¿verdad? Seguida de un anticuerpo, también un desarrollo biotecnológico para tratar la artritis reumatoide, otro anticuerpo para producir, también para tratar el cáncer. Y nos vamos al quinto lugar, la otra vacuna, ¿verdad? La que produce Moderna. Pues verdaderamente estas dos diapositivas son la danza de los millones de dólares. Pero me brinco, vean, este producto que está ahí en el número 7, curiosamente la misma compañía Eli Lilly, es un producto que son análogos de un péptido regulador del apetito, el glucagón, eh, tipo GLP, ¿verdad? Glucagon Type Peptide, que está teniendo tal importancia, impacto en el mercado, que en el caso de Dinamarca se ha vuelto, lo produce también la empresa Novozymes, la empresa Novo, la mitad del producto, de los ingresos de Dinamarca vienen de la exportación de estos análogos. Y esto es en Estados Unidos y el dulaglutide es el que produce Eli Lilly. Y bueno, también
les dejo ahí el número 23, que es el Botox, y por eso decía hace un principio que uno puede utilizar esta herramienta para producir cualquier proteína, y si hay un mercado, pues digamos, dentro de las necesidades actuales de los seres humanos para quitarse las arrugas, pues ahí está, y es verdaderamente importante en términos de impacto económico. Y finalmente, en el número 49 está la insulina, ahora producida por Sanofi, pero aquí pues ya no entro en el detalle, pero abajo está una descripción de que se trata de una insulina modificada en un par de aminoácidos que lo que confieren a la molécula original de la insulina es menor solubilidad. Es más soluble a pH ácido, pero en el momento en que se inyecta subcutánea, la insulina forma microprecipitados y entonces se va disolviendo poco a poco y esto hace que el diabético pueda tener una dosis, ¿verdad? Una dispensa de insulina a lo largo de 24, 48 horas. Entonces es desde luego que sigue habiendo las insulinas tradicionales, pero este es un producto mucho más demandado porque no se requiere, los diabéticos no requieren de estar inyectándose constantemente de la insulina. Y déjenme darles, ahora sí que van a ser unos brincos bastante arriesgados en términos temáticos, pero esta es otra proteína y con la que pues a lo mejor no están familiarizados en términos del proceso, pero seguramente que sí en términos de sus desayunos, comidas y meriendas. Y se trata de una proteína, la quimosina, que se extrae, ahí está arriba a la derecha, los estómagos de una ternera. En el cuarto estómago, el abomaso, existe esta proteína que la propiedad que tiene o que se descubrió es que coagula la leche. Entonces, cuando ustedes oyen hablar del cuajo, pues se refiere al cuajo natural, está abajo, se sigue vendiendo, sigue disponible, pues es este extracto del cuarto estómago de las terneras, además sin destetar. Ahora calculen la cantidad de terneras o de estómagos que se requeriría para satisfacer el mercado del queso en el mundo, porque este es un proceso que se ha extendido desde luego por todos los rincones del planeta. Entonces, definitivamente no hay ninguna posibilidad de que con terneras se pueda satisfacer esta demanda. ¿Qué es lo que la biotecnología permite hacer? Pues tomar el gen de la quimosina de la célula de la vaca, ponérsela a Escherichia coli o a Cluberomyces lactis, una levadura, y poder expresarla, así como vimos en el caso de la insulina, en un cultivo, en un fermentador. De tal manera que desde 1992, 91, se aprobó esta proteína transgénica, ¿verdad? De nuevo, es la proteína de una vaca que está produciendo una bacteria o una levadura para abastecer el mercado del cuajo. En este caso, pues ya deja de ser un cuajo. Pues miren, aquí dice 100% natural, desde luego que es una especie de manejo de la mercadotecnia y es natural porque pues es igualita, ¿verdad? Es igualita a la quimosina extraída de los terneros, se utiliza el mismo gen para producirla, ¿no? Y hay toda una serie de ventajas, desde luego que en esta mercadotecnia pues se puede decir que es para vegetarianos, porque no se tiene que matar a ningún animal, sacrificarlo para producirlo. Y vamos, Doctor, sí. doctor, perdón, son las 13 horas, le quedan unos 5 minutitos. Pues sí, me voy a Ay, tener que... perdón, No, perdón no, por no, para el público, yo le pedí aquí con la justamente libertad que nos que me permitió. interrumpiera. Vamos a Perdón. poder en el futuro próximo empezar a producir proteínas como las del huevo, las de los mismos quesos, las de la leche, sin necesidad de sacrificar animales. Quizá la gran aplicación a la que me quiero referir es a que esta capacidad de la biotecnología moderna de acercarse a la información genética, ¿verdad? De identificar la presencia de microorganismos, ya no a través de los métodos tradicionales de Pasteur, sino extrayendo sus genes,
ha permitido descubrir una biodiversidad microbiana de la que no estábamos conscientes. Entonces, sabemos hoy en el medio ambiente la riqueza que hay en el suelo, en los mares, etcétera, pero quizá una de las más importantes es la que encontramos en nuestro propio organismo. La cantidad de bacterias que pueblan nuestros intestinos, en los órganos sexuales, en la piel, etcétera, y más que eso, la función que están realizando para nosotros. Hay prácticamente tantas células de bacterias como humanas, ¿verdad? O sea que somos casi mitad y mitad bacteria y mitad humano, pero más que eso, más que número de células, hay 200 veces más genes en las bacterias intestinales que genes en nuestras células humanas. ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo bacteriano en nuestros intestinos es igual o más importante que el metabolismo de nuestras células. De tal manera que hoy sabemos que buena parte de una salud está ligada íntimamente a tener un perfil de microorganismos, una microbiota, decimos, sana a nivel intestinal. Que la interacción con nuestros genes y nuestra microbiota intestinal es uno de los elementos clave que tenemos que cuidar para disponer de una buena salud. Que esta conexión de las bacterias, del metabolismo de las bacterias en los intestinos, a partir de lo que comemos, ojo, muy importante, está ligado con, en esto que llaman el eje intestino-cerebro, nuestro comportamiento, nuestro humor y pues toda una serie de enfermedades, ¿verdad?, asociadas con lo que ya los médicos llaman una disbiosis, una pérdida del perfil idóneo de las bacterias necesarias en el intestino. Y déjenme decirles que hay un eje intestino-pulmones, hay un eje intestino-piel. Es tan importante el tener una salud microbiana adecuada en los intestinos que prácticamente permea en todos los aspectos clave. Voy a acabar con esto, que tiene que ver con un problema, una amenaza, ¿verdad? Aquí la vemos proyectada para 2050, que es el hecho de que el abuso que hemos tenido en los antibióticos, y me vuelve a ligar con el inicio de la plática, el gran rescate de la humanidad que realizó el descubrimiento de Fleming, pues ahora nos enfrentamos a un problema similar. El número de enfermedades por las que está padeciendo la humanidad y falleciendo va en aumento. Y la proyección es que esto continúe a 2050. ¿Y esto por qué? Pues porque se ha perdido la capacidad de los antibióticos, es decir, se ha desarrollado resistencia por parte de muchos microorganismos no solo a la penicilina, sino a los antibióticos que se desarrollaron posterior a la penicilina. Y simplemente para ligarlo con lo que acababa de mencionar, vean qué interesante que una de las promesas, y así lo titula este artículo en Science, la promesa de la materia fecal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está claro que la gente que tiene una microbiota sana, pues le permite resistir, su sistema inmune está suficientemente sólido para resistir muchas infecciones. Y lo demuestra el hecho de que mover microorganismos vía trasplante o vía, aquí es un artículo de el New England Journal of Medicine, donde lo que elaboran son aislados, esporas de microorganismos que vienen de la materia fecal, pero que al final de cuentas se están utilizando para tratar esta lista de, pues ahora sí que innombrables, ¿verdad?, de bacterias como Clostridium difficile, entre otras, que pues prácticamente acaban con la vida de los seres humanos que infectan porque no hay antibiótico que se les resista. Y vean cómo a lo largo de la década pasada, no tengo el dato actualizado, se han ido creando bancos de materia fecal con la idea de poder ir aislando o utilizando, desarrollando inóculos para el tratamiento de enfermedades. Y yo creo que me iba a referir aquí al medio ambiente, pero vamos a dejarlo aquí para que haya lugar a preguntas, si es que dejé espacio para preguntas. Pues muchas gracias, doctor. Mayra, adelante. Muchas gracias. Eh, bueno, sí, deja
de compartir pantalla. Y Mayra, ¿quieres tomar la palabra? Y mis compañeros irán tomando la palabra también para las preguntas. Ok, no sé si hay preguntas ya. Sería mejor que empezáramos con las preguntas del grupo, Sí, de los que se sí, conectaron. No sí, sé si está hay bien. preguntas ya. Sí, Mayra. Sí, Sí, adelante, Aldair. buenas tardes. Bueno, yo soy la portavoz de Connie, que ella es una gran colaboradora de aquí de la Ciencia para Todos, nos apoya muchísimo, ella es de la Facultad de Química, va en el transporte público escuchando la conferencia y nos pregunta, ¿el Instituto de Biotecnología tiene visitas de puertas abiertas para aquellos interesados en conocer dónde y cómo se estudia la biotecnología? Y la segunda es, ¿cuál es la relación de la biotecnología con la inteligencia artificial? Bueno, para la respuesta a la primera pregunta es desde luego, tenemos una eh, sesión anual de puertas abiertas que se planea con toda precaución para abrirlo a muy diversos temas de interés de los jóvenes, además para diferentes edades. Entonces, eso es desde luego que una de las actividades de divulgación que realiza el instituto. Eh, y además hay visitas guiadas, de cualquier manera, grupos específicos que quieren visitar algún laboratorio, desde luego que algunas de las unidades del instituto, pues también pueden solicitarlo. Y mi última diapositiva tenía que ver con el premio Nobel que se otorgó justamente a los desarrolladores de la inteligencia artificial y pues digamos, al desarrollo de una metodología, el AlphaFold, para predecir el plegamiento de las proteínas. Y la semana pasada, en la revista Science, se publicó una predicción que viene justamente del uso de esta herramienta, del AlphaFold, para predecir cómo interacciona, qué proteínas utiliza el espermatozoide para interaccionar con el óvulo en la fecundación. Entonces, eso es una información brutalmente importante, ¿verdad? Hay muchos grupos trabajando en en la famosa reacción acrosomal y deriva justamente de este trabajo relacionado por David Baker que le mereció el premio Nobel, ¿no? Y desde luego que, bueno, podríamos hablar de muchos otros temas de machine learning, de cómo se está utilizando también para el estudio comparativo de estructuras de proteínas. En fin, definitivamente es una de las áreas que más aprovechará el desarrollo de la inteligencia artificial, es la biotecnología. Muchas gracias. Bueno, yo ahorita soy una usuaria de la penicilina porque ando malísima de la garganta. Ella también comenta que ayer fue a comprar elotes y la señora que estaba a un costado le dijo al vendedor que si tenía elotes chicos y feos, porque esos sí son orgánicos y no están genéticamente modificados, porque eso nos da cáncer. Ella pregunta, le pide sugerencias para evitar el rechazo a la biotecnología. Bueno, pues yo creo que ahora sí que es sugerencias para evitar el rechazo. Yo creo que todos los científicos en general, biotecnólogos en particular, tratamos de participar en cuanta tarea de divulgación nos es solicitada, de acercarnos a la sociedad para pues desmentir toda una serie de pues mitos, ¿verdad? Que ya se han establecido en la sociedad. Y este es uno de ellos. Para empezar, pues debería de saber que el maíz modificado genéticamente que se produce en prácticamente, ya diría todo en Estados Unidos, todo el maíz que se produce es modificado genéticamente. Y el que se importa a México no se destina a la alimentación humana, sino que se procesa para muchísimos productos, muchísimos productos que se elaboran a partir de las harinas de maíz. Y desde luego para la alimentación animal. Entonces, una de las consecuencias, si esto fuera cierto lo que comentan, pues también debería dejar de consumir animales, puesto que se están alimentando y por lo tanto enfermando con estos
con estos maíces, ¿no? Hay un estudio también reciente no reciente, de hace unos 5 o 10 años, después de 20 años de alimentación animal en los Estados Unidos con maíz modificado genéticamente, no ha habido absolutamente ninguna epidemia, ningún padecimiento, ninguna malformación que pudiera adjudicarse a la dieta, ¿no? Entonces ya llevamos casi 30 años de consumo pues de luego tengo que decir que en México, porque como quiera que sea, de alguna forma, pues parte de este maíz amarillo se cuela a la cadena alimentaria humana, aunque como decía, la mayor parte se canalice a aplicaciones industriales, sin que haya habido ninguna consecuencia. De cualquier manera, aunque consuma maíz bonito, blanco, viejo, el maíz es un alimento incompleto. Hay que entender que el maíz es un complemento importantísimo, ¿verdad?, de los frijoles o viceversa. Entonces, no porque uno coma maíz ya tiene resuelto el abasto desde el punto de vista nutrimental alimentario. O sea, la dieta, como dicen los nutriólogos, es el conjunto, es el platillo. Y en ese sentido, pues el maíz no es, vaya, es muy importante y es más importante culturalmente hablando, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de enfermarse o de tener cáncer, todos los alimentos, todos, empezando por los frijoles, tienen factores antinutricionales. Es decir, si comiéramos solo frijoles, les aseguro que para la próxima charla con científicos ya no estaríamos aquí, ¿no? No sé si con eso contesto. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la charla. Okay. Bueno, doctor, antes de pasar a la siguiente pregunta de Héctor López, les quería pues, saludar, agradecer a todos aquellos que se hicieron presentes en esta charla, a todo el cuerpo administrativo y docente del CCH Azcapotzalco, que amablemente nos acompañó nuevamente en esta ocasión, Axel Maldonado, que nos acompañó desde la Escuela Superior de Medicina del IPN, y a Mónica Villanueva, Isabel Cortés y Estela González, que nos acompañaron desde el CEPROVI de la IPN. También, y pues al último, pero no por ello menos importantes, les agradecemos mucho al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, que nos acompañó desde el CONALEP Aeropuerto, el CONALEP Monclova, que nos acompañaron 30 alumnos, muchísimas gracias, al CONALEP Saltillo número 2, al CONALEP Villa de Reyes, San Luis Potosí, muchas gracias, y por supuesto al CONALEP Torreón. Muchas gracias, licenciada Eugenia Hernández, por acompañarnos. Y a todos los que faltan, no olviden que pueden dejarnos en el chat si nos acompaña algún grupo, por favor, cuántos alumnos más o menos, también para tenerlos en cuenta y mandarles felicitaciones y agradecimientos. Bueno, Héctor López en el chat, doctor, le pregunta, ¿con la biotecnología podemos manipular a la proteína CRISPR-Cas9? A la propia, claro, claro. De hecho, hay muchas variantes, muchas, digamos, estructuras de la de la nucleasa que constituye el complejo de CRISPR. Entonces, sí, definitivamente, pues es sujeta de las propias herramientas que han, que ha permitido desarrollar. Muchas gracias, doctor. Bueno, les recuerdo que tenemos el chat abierto. Si alguien gusta abrir su micrófono, incluso, también podemos hacerle llegar sus preguntas directamente al doctor. Aldair, le podemos preguntar a los grupos que están, porque hay un grupo que está con una referencia que tiene 52872, Ah, ya, pero yo vi ya se nos que fue. era un grupo Sí, y ya no se, sé, igual ya se fue, sí, pero ya si hay algún grupo todavía presente que quiera que se le abra el micrófono para que los chicos hagan sus preguntas desde su salón, pues bienvenidos. Y si no tienes otra pregunta, pues tal vez Adri también podría decir cuántos son en lo que se animan, cuántos en Face y de qué planteles, etcétera. Sí, Lau, muchas gracias. Pues en Facebook tuvimos 30 personas que nos acompañaron. El doctor excelente, le mandan comentarios, felicitaciones por su charla.
desde el Estado de México, desde Puebla, con Alep Musquis, con Alep Celaya, igual del CEPRO y del IPN. Y pues no tenemos preguntas, pero sin embargo, Yunuen también nos comenta, me encantó su conferencia, muy interesante, aprendí mucho. Son los comentarios que Gracias. tenemos por ahora en nuestro Facebook. Agradecemos a todos los que se conectaron por ese medio y siguieron la charla. De este lado también le agradecen, doctor, el señor Francisco Pineda y Eva Müller también le comenta que muchas gracias y que saludos. Yo tenía una pregunta, doctor. Se habla mucho, ¿no? Sobre cuál va a ser el alcance, digamos, de la biotecnología, de la aplicación de la medicina a nuestras propias vidas en el sentido de la longevidad. Como usted nos comentó en la charla, hubo un momento en el que ya no nos moríamos, ya no teníamos enfermedades mortales que hace algún tiempo, no mucho, pues podían terminar con nuestra vida en poco tiempo. Pero esta proyección de longevidad, realmente sí podríamos alcanzar, porque muchas veces esa es como la ideología del biomejoramiento, lo que le llaman esta cuestión. Pero realmente sí podríamos alcanzar una cuestión de longevidad extrema, digamos. O sea, Pues sobrepasar los 150 años, ¿se puede eso? Claro, no ahora, pero me refiero proyectando la Pues biotecnología, ¿se o sea, podría? yo no tengo una respuesta contundente a tu pregunta, que es muy interesante, en el sentido, cuando digo contundencia, de poderte decir con qué células de nuestro cuerpo tienen un número de reproducciones que, digamos, que estaría más o menos limitado, ¿no? ¿Hasta qué punto? Lo que sí es un hecho es que la calidad de vida es un elemento que viene asociado a la expectativa, ¿verdad? Y mucha gente dice es que ahora el cáncer, pues sí, lo que pasa es que antes ni las enfermedades neurodegenerativas ni el cáncer, pues eran alcanzables dentro de los promedios de vida de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viviendo más años y nos estamos enfermando de otras cosas, ¿no? Ciertamente, como bien mencionas, hay muchos desarrollos científicos que están permitiendo incrementar la expectativa de vida, ¿no? Se ha encontrado, pues, cuáles son los factores que definen, ¿verdad? La edad de las células, que tanto puedan reproducirse, no sé qué tanto pueda manipularse, qué tanto pueda convenir hacer ese tipo de manipulaciones, pero estamos hablando, pues, de todas las células que componen al organismo humano. Entonces, por ese lado, pues digamos, el avance del conocimiento, pues sí, es así, es espectacular. Pero por el otro, pues también estamos viendo que la calidad de vida de muchos, el promedio de la gente que empieza a llegar a los 80, 90 años, pues empieza también a decaer. Y es ahí donde, pues, a lo mejor las futuras generaciones van a tener que preguntarse, ¿verdad? Hasta cuántos años puedo vivir a través de, pues, todos los mecanismos que pudiera desarrollar la ciencia para extender la vida más allá de los límites que actualmente conocemos. Dudo mucho que pudieran ser 150 años, pero bueno, igual y sí. Pero habría que ver si con la misma calidad de vida que, que deseamos, ¿no? Sí, hoy es impresionante, ¿no? La cantidad de compuestos asociados, ¿verdad? A la longevidad que están apareciendo en el mercado farmacéutico, ¿verdad? Cuánta gente está consumiendo, pues, metformina, por decir algo, ¿no? Que primero empezó a utilizarse para la diabetes, pero que sí tiene un efecto también en la vida de las células. En fin, hay muchos trabajos al respecto. Pero, insisto, creo que también la ética y la bioética asociada está creciendo también, está desarrollándose, y creo que en el futuro va a haber un interesante tema ahí en términos de definir hasta dónde, hasta cuándo, ¿no?
Pues aunque no fue contundente, como usted dice, fue muy satisfactoria. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tus órdenes. Bueno, pues Hay una pregunta en el chat porque, que ya adelante. sobre bioética. Pregunta qué problemas bioéticos están asociados a la biotecnología. Bueno, yo quizá habría muchas maneras de contestar esta pregunta, prácticamente tantas como aplicaciones de la biotecnología, digamos, novedosas existen. Pero empezaría por decir que cuando se desarrolló la ingeniería genética, los propios científicos declararon una moratoria, es decir, ni la insulina ni ningún otro producto aparecería, ¿verdad? Se desarrollaría hasta no verificar las consecuencias de este tipo de experimentos. Eh, a mí me parece que moviéndonos a la manipulación genética de plantas, creo que todos los países se han dado comités científicos y comités éticos para tomar las decisiones pertinentes, pues de decidir qué sí y qué no conviene. Y ojo, no solo desde el punto de vista del impacto en la salud, sino también desde el punto de vista del impacto social y del impacto económico. Entonces creo que ese es otro terreno importante, ¿no? Pero vaya, hablé al final de una posibilidad de hacer trasplantes de materia fecal. Yo me imagino esto tiene que pasar absolutamente por un comité de ética y de bioética en todos los hospitales para implementar este tipo de terapias, ¿no? Como lo fue en un pasado cercano los trasplantes de órganos. Entonces, sí, definitivamente déjenme comentarles que hay un tema, permítanme un segundo porque se me está acabando la pila. Hay un tema que pensaba abordar si hubiera tenido tiempo y que tiene que ver con el cultivo de células madre de vacas, de pollos, de animales en general. La manipulación, el crecimiento de estos medios de cultivo ha sido espectacular en la última década en términos de eficiencia y de costo. De tal manera que hoy ya varias compañías ofrecen carne cultivada, carne que ya no requiere de sacrificar animales y con una composición, por lo menos en proteína y en grasa, pues que deriva de la diferenciación pues de células que son cultivadas, células madre que son cultivadas en el laboratorio. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues desde el punto de vista nutrimental, eso ya, en términos de composición, etcétera, eso ya está revisado. Pero resulta que hay 3 estados en la Unión Americana, Florida, Alabama y ya no me acuerdo qué otro, pues ya lo prohibieron. Y lo prohibieron porque resulta que amenaza al sector pecuario. Es decir, y de hecho el gobernador de Santis declara en protección al filete, está prohibido en este estado comercializar carne cultivada. Ahora, ¿es ético hacer eso desde el punto de vista del gobernador? Yo, aparte de la pregunta de si hay riesgo o no hay riesgo en el cultivo de células para comer, ¿verdad? Déjenme decirle, comemos biomasa, cultivamos champiñones, que es cultivo de células de microorganismos, ¿no? La doctora Mayra de la Torre, su premio nacional, pues, de alguna manera tuvo como centro el desarrollo de procesos para producir proteína unicelular. Entonces, esta idea siempre ha permeado dentro de la biotecnología. Ahora, con las nuevas herramientas, podemos no solo crecer las células animales, sino diferenciarlas y hacer un filete. Es una tecnología verdaderamente disruptiva. Que cuando vemos la crisis ambiental, vemos el daño que ocasiona al medio ambiente a la producción de carne, de proteína animal, pues por lo menos habríamos de darle chance, ¿no? No sé si ya leyeron el libro de la premio Nobel coreana, pero tengo mucha curiosidad porque dice, pues es toda
todos los problemas a los que se enfrentó cuando decidió ser vegetariana, ¿no? Yo no sé si aborda el problema ambiental, pero desde luego que ese es uno muy importante cuando uno decide, pues no digo volverse vegetariano, pero sí bajarle una rayita al consumo de productos pecuarios. Entonces, ahí hay todo un tema ético y todo un tema bioético para bien, para promover o para vetar la tecnología, ¿no? Otra pregunta, bioprospección y biopiratería. Híjole, pues ya hoy en día hablar de biopiratería está muy difícil, ¿no? Porque es tan fácil, ¿verdad? Acceder a los recursos genéticos. Por ejemplo, esta tecnología de CRISPR-Cas, las modificaciones que se hagan al maíz, al trigo, al chocolate, ¿verdad? Pues ya no requieren de tener el recurso genético, sino simplemente de disponer de la información que me permite saber, y estoy hablando de un caso concreto que es el del chocolate, ¿verdad? Que la domesticación le hizo perder genes de resistencia a enfermedades. Entonces, muchos de los problemas de los productores de chocolate en México, ¿verdad? Que son problemas que tienen los productores en la Costa de Marfil y en Ghana, pues se podrían resolver en la medida en que se pueden reincorporar genes que se perdieron durante la domesticación. Entonces, ahí hay un tema, primero que nada, ético, y luego hay un tema, pues que yo ya no requiero del germoplasma, del chocolate original, como para buscar esos genes, simplemente disponer de la información que está además, pues, disponible una vez que se han secuenciado los genomas, ¿no? Habría que ver específicamente, hay un tema muy interesante en México, a lo mejor no te paso la pregunta, Mayra, pero a lo mejor tú sabes igual del tema que yo. Se trata de un maíz que crece en la Sierra Mije, es un maíz conocido como lotón, que tiene una característica absolutamente espectacular y es que tiene un biofilm que crece en raíces aéreas y que han encontrado en proyectos de investigación asociados con empresas norteamericanas y el tecnológico de eh, ¿cómo se llama? En fin, en Chiapas, y Tuxtla Gutiérrez. Y resulta que el 80% del nitrógeno de la planta de maíz lo fijan el consorcio de bacterias en esta raíz aérea. Entonces, imagínense, bueno, parte del proyecto que ya llevaba 2, 3 años se suspendió, ¿verdad? Justo por estos asuntos supuestamente de biopiratería, cuando pues eran proyectos abiertos que se sabían, que han estado derramando beneficios para la comunidad Mije, pero como quiera que sea, pues ahí tenemos un gran dilema, ¿no? Es información muy importante para algo que urge, que es disminuir la fertilización nitrogenada en la agricultura moderna, y para paliar con un problema ambiental y echar mano de toda esta información a la que ahora tenemos acceso gracias a las herramientas modernas de la biotecnología. Pararon el proyecto el sexenio pasado, pero es un ejemplo claro de que, pues, pues bienvenida a la piratería. Si de la mano de los científicos en México va a permitir desarrollos a los que tengamos acceso y no tengamos el día de mañana que importar, ¿verdad? Para producir alimentos sin necesidad de fertilizar o con un mínimo de fertilización. Aquí yo quiero enfatizar un problema legal que además existe en México. O sea, nosotros estamos trabajando también con maíces nativos. Hay maíces tolerantes a sequía de manera natural. Y cuando quisimos ver la opción de obtener el certificado de obtentores que fuera para las comunidades, nos llevamos una sorpresa. En México no es posible obtener una protección
tanto para los maíces nativos como para plantas medicinales, plantas nativas, etcétera. Y menos que esta protección sea obtenida por las comunidades para que el beneficio, de acuerdo al protocolo de Nagoya, Kuala Lumpur, sea para las comunidades. He tratado este problema en las cámaras de diputados a nivel federal, a nivel estatal, pero pues no hay resonancia en esto. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de biopiratería si no hay manera de tener una protección? ¿Sí? Claro, claro. Y esto pues también tiene que ver con la señora que preguntó de los elotitos feos chiquitos. Se estaba refiriendo obviamente a maíces nativos. ¿Y qué pasa con los maíces nativos? Como muy bien dijo Agustín, el problema de los maíces modificados genéticamente, no me quiero referir a transgénicos, ya no me gusta mucho ese término, no está tanto en que sean dañinos para el ser humano o dañinos para los animales. No se ha demostrado esto, pero ¿cómo prohibimos sus siembras, que además en México se siguen sembrando sin permiso? Los maíces modificados genéticamente, no voy a decir en qué estados ni quiénes los siembran, pero esto va de la mano con programas efectivos para la conservación de estos maíces criollos y no conservación en bancos de semillas, porque ahí ya no se conserva el maíz original que se llevó, porque estos maíces no son estéticos, no son estáticos, están sembrados por las comunidades y estas comunidades van haciendo selecciones cada año. Entonces, estos maíces, si yo veo ahorita el que está, no es el mismo que estaba hace 10 años. Entonces, es una conservación in situ. Pero todo esto tiene que ir de la mano con programas a nivel programas a nivel nacional y no solo voy a prohibir la siembra de maíces transgénicos. Y no solo nos vamos a maíces, sino a otro montón de plantas. Y esto también tiene que ver con las técnicas agroecológicas. ¿Cómo vamos a implementar las técnicas agroecológicas de un año para otro en grandes extensiones de tierra? Hablemos, por ejemplo, del Valle del Yaqui, de lo que es el Bajío, etcétera. Entonces, tiene que haber programas holísticos que no tenemos en México. Y repito, pues la biopiratería, si no se puede proteger todo esto, ¿a quién le vamos a acusar de biopiratería? Gracias. Perdón, Agustín, No, pero no, está bien. Es importante el tema. Hablando de biopiratería, yo creo que donde más vulnerables nos sentimos, sin lugar a dudas, es pues en nuestra biodiversidad que es tan rica y tan vasta, pero que de alguna manera con tu comentario, pues lo que vemos es que no hemos sido capaces de protegerla y de no, protegerla al mismo tiempo que damos espacio a que se aproveche como sucede en algunos otros países del mundo, ¿no? O sea, no podemos, la única manera que hemos encontrado es sacando a la gente, ¿no? Haciendo reservas, que se vaya la gente porque no podemos convivir con la naturaleza, o sea, acabamos con ella. Y ese es el gran reto en los años que vienen, ¿no? ¿Cómo vamos a sobrevivir a esta crisis ambiental que nos aqueja? Y ahí están las herramientas, por lo menos científicas, para echar mano de ellas. y precisamente la biotecnología ha cambiado nuestra manera de ver todo este problema de la agricultura, ¿sí? Y ahorita lo que estamos viendo, así como ya nos platicó Agustín en seres humanos, vemos cómo está interaccionando los microorganismos, el microbioma del suelo, de la planta, y cómo interaccionan entre ellos, cómo lo ayudan
a que se desarrolle la planta, que la planta esté sana, a evitar el ataque por patógenos. Y eso es algo que apenas gracias a todas las herramientas de la biotecnología estamos empezando a entender y que nos va a permitir modificar la agricultura, pero no va a ser de aquí al año próximo. Así es. Bueno, yo ya no veo más preguntas. Adelante, Lau, tienes tu micrófono apagado. Perdón, no sé si hay más preguntas y si no, bueno, pues ha sido una reunión interesantísima, Bueno, gracias, Laura. muy interesante. Muchas gracias.